Jesús Vázquez Almuña, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo la han dejado de satisfechos esos presupuestos? Sí, pues son los presupuestos que habíamos pactado con Puertos del Estado, que como saben está dentro del propio Ministerio de Transporte y bien, ¿no? Porque es buscando los proyectos de mejora del puerto, ¿no? Buscando mayor eficiencia y haciendo que el puerto de Vigo, que es un puerto consolidado, pueda seguir creciendo. Para seguir creciendo, por ejemplo, hay partidas desde la plataforma logística, a Ro-Ro, inversión también en Puerto Ciudad, en seguridad, en actividad pesquera. Muchos aspectos se recogen. Sí, porque como bien saben, pues el puerto de Vigo es un puerto polivalente, ¿no? Que tiene mercancías muy variadas. No somos un gran puerto, digamos, de comunicación y que hagan transbordo, sino que tenemos mercancía de alto valor, automóvil, granito, la pesca fresca, pesca congelada, y por lo tanto necesitamos actuar en todas las terminales para seguir mejorando, ¿no? Desde Bouzas, que es una gran terminal, sí. Yo creo que es la gran terminal desde luego del área del arco ibérico y que queremos seguir potenciando, con una ampliación pequeña en cuanto a metros cuadrados, pero que va a ser muy útil, de 18.000 metros cuadrados, tratando de aumentar el número de atraques y los calados hasta un 40%. En esa misma terminal también un nuevo silo, tenemos ya uno que nos ha dado un magnífico resultado y ahora será el segundo, que aumentará por la superficie en 60.000 metros cuadrados. Y luego también, como decías, un elemento muy importante para nosotros, que es todos los proyectos Puerto Ciudad, ¿no? Que suponen pues hasta 10 millones de euros en todos estos años y en el próximo quinquenio. Y la idea es pues dar, digamos, parte de nuestra responsabilidad social corporativa, darle a los ciudadanos pues algo de lo mucho que nos dan ellos a nosotros, ¿no? Tratar de mejorar. Las avenidas están ahí en una obra que creo que van a quedar muy, muy bien, pero también la comunicación a Bouzas, ahora mismo en la primera fase de Beiramar y ya haciendo el proyecto de la segunda fase con financiación también de la Xunta de Galicia. ¿Y están en ello? Sí, estamos haciendo ese proyecto, que es un proyecto difícil porque es una humanización con una comunicación de carril bici que queremos ya que llega del Arenal hasta Bouzas. Y tenemos pues un ancho muy determinado, ¿no? Que no podemos lógicamente ampliar. En un lado está la zona de astilleros y en otra edificaciones particulares. Pero creemos que se puede dar un cambio importante y que una zona que ahora ya utilizan muchos vigueses, la puedan utilizar más vigueses y además en unas condiciones mucho mejores de las actuales. Un paseo muy agradable. Desde la autoridad portuaria, por ejemplo, que ahora ya vemos que mucha gente ha aprovechado esa apertura hacia la ciudad para caminar por ahí, pero ese paseo hasta Bouzas es muy, muy agradable por la zona de astilleros. Sí, la verdad es que es una zona, como digo, que utilizan ya muchísimos vigueses, tanto para caminar como para hacer deporte. Y que en el futuro pues todavía más, ¿no? Y también vamos a licitar ahora la rehabilitación del paseo de Bouzas, la parte que nos corresponde a nosotros, que da la vuelta a la terminal, para mejorarlo también, con más espacio, más zonas de caminata y un arbolado también diferente al actual, pero que va, yo creo que a mejorar muchísimo la situación actual. De Bouzas, leí el otro día, están en conversaciones con el Rápido también. Bueno, el estadio está en terrenos portuarios. Sí, está dentro de espacio portuario. Bueno, hay muchas posibilidades. Ahora estamos con el ADEUP, ¿no? Con el plan de espacios que va a delimitar lo que es espacio portuario. Nos gustaría pues negociarlo con los diferentes ayuntamientos. En unos ya hay acuerdo, ¿no? Como por ejemplo pues la idea de Cangas, ¿no? De reducción. También en Moaña vamos a hacer una reducción importante, en Redondela, y ahora pues la idea es que poder hablar con el Ayuntamiento de Vigo y tratar de llegar a acuerdos, ¿no? De decir que pueda haber una cesión de espacios portuarios y que por parte del Ayuntamiento también nos faciliten otra serie de espacios para poder nosotros trabajar y seguir, como decía, consolidando este proyecto tan importante como es el Puerto de Vigo, que es yo lo defino como un eslabón importante de una cadena de generación de riqueza, ¿no? Porque es la conexión de las empresas de todo el sur de Galicia, incluso
llega al norte de Portugal, llega a la zona del noroeste español, y entrada y salida de mercancías, unas para producir otras mercancías más elaboradas, y otras como en la salida a la exportación, ¿no? El puerto tiene el espacio que tiene, seguramente usted, presidente, en su cabeza, trabajando con su equipo para, yo creo que es un debate desde hace mucho tiempo, reordenar los espacios para ganar espacio. Que ya nos apuntaba usted, Bouzas, en un segundo silo que ganará 60.000 metros cuadrados, con la ampliación 18.000. Y después reordenar los espacios portuarios para ganar espacio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esto tiene que ser una suma de acciones para poder tener un buen resultado final. Lógicamente nosotros no somos un puerto de Holanda o de Bélgica, ¿no?, donde tienen espacio y si no tienen, generan. Aquí somos muy protegemos mucho el medio ambiente y nosotros somos los primeros defensores, ¿no? No queremos ampliar hacia el mar por ampliar hacia el mar. Lo mínimo posible para tener las mejores condiciones. El espacio es uno y, por tanto, reorganización, recuperación, por ejemplo, de una parte de la concesión a zona franca en el propio terminal. Cuando acaben concesiones determinadas, no renovarlas para ganar ese espacio para actividades que realmente sí tengan que estar allí, pero también espacios que ahora mismo son digamos, de uso industrial o similares, que una parte puedan quedarse en el puerto para poder seguir haciendo esa labor, ¿no? Por ejemplo, usted ponía encima de la mesa lo de poder ganar espacios hacia esta zona, es decir, con Adif, intentar llegar a un entendimiento con Adif. Yo no sé si, presidente, por ahí también puede haber entendimiento con Adif. Sí, como digo, siempre de esos espacios no aspiramos, por supuesto, al 100%. El puerto de Vigo, en un momento determinado, cedió para uso ferroviario la terminal actual. Nosotros estamos muy contentos con la terminal de mercancías, que está ya funcionando conectada con la terminal de contenedores. Desde el año pasado ya hay actividad y este año vamos, yo creo que en buenos números. Es bueno que una terminal esté conectada pues con Portugal y con el resto de España a través del ferrocarril, pero si al final la estación de pasajeros se concentra en Urzáiz, pues seguramente va a quedar espacio vacío, ¿no? Que yo no digo que no tenga que tener otras funciones además de las portuarias, pero entendemos que sí, ¿no? Porque cuando hablamos de competidores, hablamos de Leixoes, pues tienen muchos espacios en diferentes localizaciones, en un radio de 3 kilómetros, para depositar, por ejemplo, contenedores vacíos, ¿no? Pues hay que buscar, yo creo que ese equilibrio entre la actividad portuaria y otros usos de la ciudadanía, tratando de, evidentemente, como decía, proteger el medio ambiente. Somos los primeros interesados en cuidar el medio ambiente porque es nuestro futuro, pero también el que podamos tener la actividad portuaria que, como digo, da riqueza a las empresas del área, da contratación, pues poner en valor todo aquello que tenemos en nuestra querida área metropolitana, y mucho más que área metropolitana. Hablaba usted de conexiones ferroviarias, el impulso en estos presupuestos generales del Estado, en otras zonas de Galicia, Ferrol, A Coruña, Puerto Exterior, pasa por la conexión ferroviaria. ¿Cómo va esa batalla en Vigo también? Porque hablaba de Leixoes, también la conexión ferroviaria de los puertos es muy importante, pero para ello necesitará o habrá que tener un entendimiento con el Concello de Vigo, presidente. Sí, yo lo primero me parece que es muy importante dialogar. Todos los proyectos que estamos hablando de ampliaciones, de revisiones de espacios, lo estamos haciendo con los usuarios del puerto, ¿no? Que son los que conocen, con los prácticos, con los amarradores, con los remolcadores, con aquellos que saben cuáles son, digamos, las ventajas y cuáles los inconvenientes de nuestro puerto para mejorarlas, ¿no? La idea siempre es mejorar. Ante eso, lo que tenemos es que dialogar y escuchar, ¿no? Y yo sigo insistiendo que me parece muy importante que el Ayuntamiento de Vigo, su alcalde, su equipo de gobierno, pues pueda sentarse y hablar de todos estos temas que son muy importantes para la ciudad. Habla de Coruña. En Coruña están todos a unísono reclamando el tren. Han conseguido una inversión muy importante, pero es que en Ferrol están a punto de hacer esa conexión, y Marín y Villagarcía, como saben, la tienen. Por lo tanto, seríamos el único puerto que no tendríamos la terminal más grande de todas, la de Bouzas, conexión a ferrocarril. Y es que la Unión Europea, pero también el Estado, el gobierno en este momento, se dice que hay que
pues potenciar el transporte ferroviario. El propio presidente de Puertos del Estado, en un artículo reciente en un periódico, pues también lo señalaba, es decir, los puertos tienen que estar conectados por ferrocarril porque hay que disminuir la huella de carbono y hay que hacer más eficiente el transporte de mercancías. Y desde luego, desde el punto de vista medioambiental y seguramente de costes también más bajos, es lo que es la conexión mar con zona terrestre y sobre todo potenciar el ferrocarril. En este momento en España estamos en un 5% de transporte ferroviario, cuando en otros países están en un 15, un 20 o incluso más, ¿no? Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Y lo que yo le quiero transmitir al Ayuntamiento de Vigo es que yo también fui alcalde y, lógicamente, lo que defendía siempre es que se invirtiera en mi ayuntamiento y que la inversión fuera con el mejor proyecto posible. Y en eso me uno a lo que pueda defender el alcalde. Y yo también pediría que la conexión del puerto a la ciudad fuera en términos positivos, que no afectara a la vida, a la relación, a la convivencia con los ciudadanos. Hay varias posibilidades, ya se estudiaron unas a través de un proyecto, un encargo que hizo el puerto de varias alternativas, y habrá más alternativas. En este momento, precisamente, el Ministerio está haciendo un estudio, como saben, informativo, está iniciándose ahora, para la salida sur y la conexión a la terminal de Bouzas. Yo creo que es muy positivo, para nada debe perjudicar a Vigo, todo lo contrario, va a beneficiar a Vigo seguramente, y es una inversión, como digo, que todos los alcaldes, todos los presidentes de puertos están solicitando. ¿Y es posible esa conexión, presidente, sin romper, sin impacto? Evidentemente, era un poco lo que planteaba el... Sí, evidentemente ya la alternativa que se planteó, una de las alternativas, de las 4 alternativas que se planteaban en aquel momento, hablaban de un 80% subterráneo y un 15% en semi-subterráneo, ¿no? Pues evidentemente buscando alternativas que no molestaran a la población, igual que se hace el metro y no afecta, o incluso la propia ciudad, que el ayuntamiento está haciendo un túnel en la zona de la Puerta del Sol, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo entiendo que cuando acabe esa obra, pues el ciudadano no va a tener ningún aspecto negativo ese túnel, ¿no? Y va seguramente a mejorar la situación de superficie y el tráfico se podrá canalizar perfectamente. Pues esto es lo que nosotros, desde luego, exigiríamos, igual que exige el Ayuntamiento de Vigo. Pero la discusión no es esa. La discusión es, en este momento, ¿es necesaria la conexión a la terminal de Bouzas? Y yo lo defiendo y creo que lo defendemos todos con estos criterios. Es la terminal más importante de Vigo en tamaño y en funcionamiento. Hoy tiene unas funciones que pueden variar en un momento determinado porque la logística está cambiando y sería de las pocas o casi ninguna terminales de Europa que no tendrían una conexión ferroviaria. Y creo que Vigo no puede quedar fuera. Me parece que es algo, como dije varias veces, que eso sí que es innegociable. Ahora, el proyecto de conexión... El corredor atlántico, señor Vázquez Almuña, es esto. Es decir, cuando esté en marcha el corredor atlántico, de lo que tanto a veces machacamos a los oyentes, pero que es el futuro de muchas de nuestras empresas, pasa por ahí, por tener interconectados nuestros puertos, ¿no? Claro, y además cuando tenemos una plataforma logística donde nosotros somos como socio mayoritario en la Plisán, en Asneves, Salvaterra, donde estamos también finalizando un proyecto de conexión ferroviaria, apartadero en esa zona, con lo cual lo que salga de una terminal como la de Bouzas podría llegar perfectamente en minutos a esa zona y distribuirse para Portugal o para el resto de España. La fotografía de los cruceros ya nos cambia un poco nuestra óptica. Bueno, pues por ejemplo desde aquí, desde la 6ª planta del edificio de Radio Vigo, cuando vemos, ya ha cambiado un poco la dinámica. Hemos vuelto o hemos recuperado poco a poco esa normalidad. ¿Qué importancia tiene los números, presidente, hasta finales de año? ¿Y cómo espera que pueda ser ya un poco la hoja de ruta de 2022 turismo de cruceros? Sí, en este momento, desde luego, estamos muy contentos porque fue la única actividad que realmente se paralizó en el puerto de Vigo y en otros muchos puertos, ¿no?, a nivel mundial. Desde agosto hemos recuperado, fuimos el primer puerto de la zona noroeste de España que recuperó el crucero
y desde entonces hemos ido recibiendo ya un número importante. Teniendo en cuenta que los cruceristas todavía no complementan el aforo al 100%, sino que están en aforos inferiores, hemos pasado ya en número absoluto de pasajeros al año 20, que es cierto que fue un año malo porque a partir de marzo, pues... pero ya es un inicio bueno. Todavía nos quedan unas 13, 15 escalas de aquí a final de año, con lo cual las cifras de este año van a ser razonablemente buenas para la situación, ¿no? Es la recuperación. Y calculamos que el año 22 pues va a mejorar mucho, ¿no? Yo creo que el año 22 podemos estar ya pues a la prepandemia, ¿no? Dar cifras de prepandemia, pero aquí tampoco nos debemos quedar quietos. Hay que pensar ya en el 23, en el 24. Efectivamente. Entonces hay que seguir ofreciendo las mejores condiciones. Hemos hecho en este tiempo obras en la terminal de pasajeros para mejorar esa situación, una zona para personas que tengan problemas de papeles o incluso que pudieran tener problema de aislamiento por tema sanitario, que hemos hecho, unas nuevas instalaciones también para la Policía Nacional, para que ejerza mejor su labor. Y hay un tema que yo voy a proponer, lo hemos hablado, pero lo quiero proponer oficialmente, donde un foro donde podamos incorporar no solo a los consignatarios, sino que estén representados los ayuntamientos, lógicamente Vigo especialmente, pero algún otro, y también turismo de la Xunta de Galicia y de Diputación de Pontevedra, para hacer paquetes turísticos que sean atractivos para que la gente pida especialmente este destino en Vigo, ¿no? Tenemos, yo creo que un área muy rica en todos los aspectos, el enoturismo, en nuestras playas, nuestra naturaleza, nuestra historia, ¿no? También yo creo que es un lugar que tenemos que promocionar entre todos y venderlo a los cruceristas como algo único, como realmente. Interesante el poder trabajar de manera conjunta algo que es, ya que tenemos el privilegio de atracar en pleno centro de la ciudad, que no es habitual en muchos de los puertos, efectivamente, el poder también trabajar ese turista que se lleve una impresión. Lo que hemos hablado estos días con los capitanes que han venido, algunos ya tienen experiencia en Vigo, lo conocen bien, es que que tienen unas magníficas instalaciones de atraque, una ría protegida 365 días, con lo cual pues decían que tenían que salir, vamos a retrasar un poco la salida porque tenemos que ir a otro puerto y ahí hay temporal. Vigo saben que no. Y luego lo que dices, ¿no? Que tienen la ciudad a sus pies. Claro. Es salir y la primera visita pues es a la zona de gastronómica más conocida, ¿no? Que La Piedra, pues allí se dirigen y tienen un área metropolitana con muchísima riqueza y en radios temporales, digamos que buenos, ¿no? Para poder hacer. Por lo tanto, todo eso lo tenemos que poner en valor y, como digo, unidos, ¿no? Porque cualquier proyecto necesita de unidad. Si vamos divididos y perciben los usuarios, los cruceristas, de que en esta área, pues aunque hay cosas muy bonitas, pero cada uno dice una cosa, no vamos, digamos, cooperando y colaborando entre todos, no estamos coordinados, pues la imagen es negativa, ¿no? Y como digo, yo creo que este puerto tiene muchísimas ventajas para los cruceristas que puedan elegir como un destino importante. Los números, hemos hablado del número del turismo de crucero, recuperando esas cifras o que se pueden recuperar prepandémicas el próximo año. Presidente, quería preguntarle por el resto de los números que ustedes ahí les toca revisar cada mes y hacer balance con puertos del Estado. ¿Cómo estamos en octubre? ¿Cómo está nuestro puerto en esta época que nos ha tocado vivir también? Sí, la verdad es que los datos son muy positivos. El año de la pandemia fuimos de los pocos, muy pocos, yo creo que son solo dos, otro puerto más y Vigo, los que crecimos, ¿no? Con 4,5% sobre el año anterior, que es un dato, desde luego, increíble. Y fue así porque el automóvil Stellantis se comportó de forma magnífica, trabajando muy bien en los meses que se recuperó la actividad, la pesca congelada también, la fruta, que se consiguió recuperar una ruta que habíamos perdido hace años, y eso indica que si crecemos es porque las cosas se están haciendo bien. Como digo, no es el puerto solo, sino es precisamente la industria de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese dato del año pasado fue muy positivo. Y este año vamos muy bien, incluso el crecimiento, vamos por encima en el acumulado del año, pese a que estamos pasando graves dificultades, como saben, el sector del automóvil. El automóvil para el puerto de Vigo es fundamental,
Como digo, el año pasado Stellantis tuvo una magnífica reacción después de la pandemia y en este momento está sufriendo, pese a la magnífica labor que están haciendo, porque lo están haciendo muy bien, pues la limitación de los microchips, ¿no? Que es algo mundial que está afectando a toda la producción de automóviles a nivel del mundo. Pues lógicamente ese tráfico lastra, entre comillas, los resultados. Pese a todo, estamos ahora mismo en acumulado en doble dígito de crecimiento, y si se estabilizara este problema, desde luego los resultados serían todavía mejores. Un año sin esas dificultades harían que el crecimiento fuera exponencial del puerto. Pero pese a esas dificultades, también la escasez de contenedores, los fletes altos, la escasez en general de materias primas, como digo, el puerto de Vigo sigue creciendo. Ya para terminar, al señor Vázquez Almuiña le sonará esto porque fue alcalde de Bayona muchos años, entonces cuando salía por el centro, que a usted le gustaba mucho patearse toda la villa, pues claro, se encontraba con vecinos que le decían, oiga, alcalde, hay esto, hay esto. Yo tengo 3 peticiones de oyentes para usted, que es que hay uno que me llama y me dice, cuando tenga usted al presidente de la autoridad, pregúntele por favor por esto. Y digo, hoy se lo tengo que preguntar ya aprovechando que está aquí. Si se puede poner un semáforo en la proximidad o lo más pegado posible al auditorio, porque comenta este oyente que hay mucha distancia entre uno y otro para cruzar o para llegar. Esa era una de las cosas que nos planteaba este oyente, presidente. Bien, lo estudiaremos, ¿no? Porque lógicamente tenemos que ver los flujos de peatones según... el auditorio es una parte importante, pero hay otra serie también de instalaciones en esa zona. Y desde luego agradezco mucho al oyente porque lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a revisar, y yo creo que hay una modificación de semáforos según lo que hay ahora mismo, pero no la puedo concretar en este momento. Entonces lo anotaré y encantado de poder dar respuesta. La otra, sobre esta zona nos preguntaba un oyente si va a haber también bancos viendo hacia el mar, presidente. Sí, esa polémica con el tema de los bancos es un malentendido, en el sentido de que en esa zona lo que había era un muro, y lo que se decidió por parte de los técnicos, y a mí me parece una muy buena idea, es que detrás del muro hay la canalización de agua para, en caso de incendios, que haya un agua a presión que pasa por ahí. Y lo que decidieron, y yo desde luego me pareció una muy buena solución, es que en vez del muro, eliminarlo y colocar lo que es el banco de piedra, para tapar la tubería y al mismo tiempo que tengas la posibilidad de ver. Entonces, la idea no es un asiento para poder ver al mar, porque lo que hace es dividir el espacio. Es decir, si lo pusiéramos hacia el otro lado, estaríamos en zona portuaria de actividad, donde se mueven camiones y demás. Es decir, la idea es simplemente separar eso del otro. La gente lo que hace es caminar, y desde luego esa zona ahora, al quitar la obstrucción del muro como tal, es un murito abajo para poder hacerlo. Y vamos a seguir, desde luego, los comentarios de la gente para poner bancos en algún otro lugar que puedan ver también al mar. Pero la idea es aprovechar espacio, evitar muros, y con eso pues crear un espacio para poder sentarse. Y la última, de otro oyente que nos llamó ya un par de veces, bueno, por el reloj del Santirene, que ya nos dijo la delegada de la Xunta el otro día, que tiene el visto bueno de la Consellería de Educación, de Román Rodríguez, para arreglarlo. El reloj de la autoridad portuaria, que nos decía este oyente que debe, igual no recuerdo el mensaje, se lo trasladaré después, que si no estaba en hora o que estaba... Pues nada, encantado. De verdad, el otro día la anécdota es que también salíamos del puerto, otra persona y yo, y un ciclista paró, y entonces se presentó, era un vecino de Teis, que nos dijo una propuesta, nos dijo que había problemas, ¿no?, que él hace la zona en bicicleta y donde acumulaba agua, ¿no?, que esa idea, pues bueno, después quedamos con él y se la explicó a nuestro equipo técnico, los ingenieros, para que lo vean, ¿no? En un momento que vamos a hacer obras además en ese entorno, en el entorno de Berbés, que allí acumula agua por lo visto, y vamos a hacerlo así. A mí me parece muy importante. Cuento con la Asociación de Vecinos del Casco Bello también, porque hacen muy buenos comentarios, ¿no? Y eso, yo creo que al final eso es importante. El puerto es una zona industrial, entre comillas, ¿no?, de traslado de mercancías, pero tiene que convivir y tiene que solucionar los problemas del día a día. Pues hace poco hemos mejorado algunas de las estatuas y espacios que hay en la zona de las avenidas. Hemos hecho una limpieza del nadador, ¿no?, una obra tan importante que desgraciadamente algunos pues utilizan para fines que no son
los propios. Y esa parte nos parece muy, muy importante, que pueda haber eso, un espacio que es para la diversión, para el ocio de los vigueses, y que esté en perfectas condiciones de funcionamiento. Pues presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuña, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias además por contestar a estos oyentes, que ya respondidos están por el propio presidente esas preguntas que nos habéis trasladado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer un alto y enseguida le pedimos también a Agustín Vigo que nos acerque Timos 4.0, que están ahí a la vuelta de la esquina.